Hola, muy buenos días a todos los que nos escuchan desde sus casas. Bienvenidos a 1810 El Campanazo. Mi nombre es Akemi Gutiérrez Castillo. Hola Kemi, muy buenos días. ¿Cómo estás? Mi nombre es Óscar Gerardo Íñiguez Rubio. El día de hoy hablaremos sobre el tema de la independencia de México. ¿Qué sabes sobre eso, Andrea? Hola, buenos días. La independencia de México fue una consumación negociada entre los representantes de los grupos del poder y los caudillos revolucionarios. Los ricos terratenientes, alto clero y militares conservaron sus privilegios y al pueblo solo les ofrecieron una independencia que no entendían, con leyes que les eran ajenas e incluso contrarias a sus intereses. La independencia de México fue un movimiento armado que comenzó el 16 de septiembre de 1810 y terminó el 27 de septiembre de 1821. Antes de la independencia, el actual territorio de México era llamado Nueva España y fue una colonia española durante 300 años. La independencia de México se divide en 4 etapas. La primera, que es el inicio de la guerra, que empezó desde 1810 a 1811. Encabezada por Miguel Hidalgo y Costilla, conocido como el Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810 hasta la batalla del Puente de Calderón el 17 de enero de 1811. Consistió en una revuelta desorganizada en contra de la corona española con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, liderada por Miguel Hidalgo y motivada por un sentimiento de rabia desatado ante las injusticias que vivían especialmente los indígenas y campesinos. No contó con una organización militar y política que le permitiera hacer frente al régimen monárquico llegado de España. Como resultado, fueron fusilados los dirigentes más importantes, entre ellos Hidalgo. El primer personaje importante de esta etapa fue Miguel Hidalgo y Costilla, que era obispo en Nueva España y conocía algunas lenguas nativas de la región. Tocando la campana de su parroquia, dio inicio a la primera lucha por la revolución en lo que se le llamó el Grito de Dolores. El Grito de Dolores es el acto que inició la Guerra de Independencia en la mañana del 16 de septiembre de 1810. Fue el aviso que Miguel Hidalgo y Costilla dio a sus feligreses para iniciar la insurrección a través del toque de campanas de su parroquia en la ciudad de Dolores. Miguel Hidalgo y Costilla fue un militar insurgente y sacerdote novohispano. En México se le conoce como el padre de la patria. Destacó iniciando la primera etapa de la Guerra de Independencia de México con un acto conocido en la historiografía como Grito de Dolores. Dirigió militar y políticamente la primera parte del movimiento independentista, pero tras una serie de derrotas fue capturado el 21 de marzo de 1811 y fue llevado prisionero a la ciudad de Chihuahua, donde fue juzgado y fusilado el 30 de julio del mismo año en Chihuahua. El segundo personaje más importante de esta etapa es Ignacio Allende, quien participó en la toma de Alhóndiga de Granaditas, de la batalla del Monte de las Cruces, de la toma de Valladolid y la toma de Puente de Calderón. Fue ejecutado por los españoles. Fue un militar y revolucionario novohispano que destacó como uno de los caudillos principales de la primera etapa de la Guerra de Independencia de México. Dirigió el movimiento independentista, destacándose por su pericia y entrenamiento militar. Tras una serie de derrotas, se convirtió brevemente en el máximo líder de la insurgencia, hasta el momento en que fue capturado el 21 de marzo de 1811, 6 meses de iniciada la revuelta, conducido prisionero a la ciudad de Chihuahua y posteriormente enjuiciado y ejecutado el 26 de junio del mismo año. Otro de los personajes importantes en esta primera etapa de iniciación fue Josefa Ortiz de Domínguez. Fue una de las organizadoras de las primeras luchas de la independencia. Dado que su esposo trabajaba para la corona, contaba con información importante que le permitió avisar a los insurgentes del momento en que debían iniciar las revueltas. Es de noche y es hora de dormir, para que mañana volvamos a jugar. Da una
papás y brinca a la cama a descansar. ¿Sabían que el nombre completo del cura Hidalgo era Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla y Gallaga, Mondarte Villaseñor? Continuando con lo que dicen mis compañeras, la segunda etapa se caracteriza por las extensas luchas en el sur del país al mando de José María Morelos, que antes había sido el cura de Carácuaro, pero al ser entrevistado tiempo antes con Hidalgo, este le dijo que se encargaba de organizar Pueblo del Sur. Esta etapa se caracteriza por la organización y definición de este movimiento. Uno de los episodios más importantes durante la lucha de Morelos lo fue el sitio de Cuautla. El 23 de enero de 1812, Morelos derrotó en Tenancingo el brigadier Rosendo Porlier y después se retiró a Cuautla de Amilpas, ubicado en el estado de Morelos, para esperar a Callejas. Tenía cerca de 4,000 soldados mandados por Matamoros, Galeana y los Bravo. Morelos partió rumbo al puerto de Acapulco, al que tomó el 12 de abril de 1813. En 1813 fue llamado el virrey Venegas a España y su puesto lo ocupó don Félix Ma Calleja de hasta 1816. El 13 de septiembre de 1813, en Chilpancingo, Morelos convocó el primer congreso independiente que sustituyó a la Junta de Zitácuaro. Y por primera vez en un documento escrito se habló de total independencia de España. El secretario de Morelos leyó después la manifestación que hacía al Congreso con el título de Sentimientos de la Nación, en el que pedía se declarase que América es libre e independiente de España y de cualquier otra nación, gobierno o monarquía. Se reconoce a la religión católica como único culto. En cuanto a lo político, se asentó la soberanía del pueblo. El poder debía de caer en sus representantes. A su vez, dicho poder debía dividirse en los tres: legislativo, ejecutivo y judicial. La tercera etapa fue llamada Resistencia y comenzó de 1815 hasta 1820. Esta etapa está marcada por la política de amnistía que puso en práctica el virrey de Nueva España, Juan José Ruiz de Apodaca. Mientras que algunos insurgentes se pusieron las armas, otros grupos sostuvieron la lucha. Los principales líderes de la resistencia fueron Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. Tras la muerte de Morelos se dio una etapa de decadencia del ejército insurgente, el cual quedó dividido en diversas facciones. Vicente Guerrero quedó como líder de las tropas, sin embargo el Congreso lo destituyó y como consecuencia el Congreso fue disuelto, por lo que el ejército insurgente se caracterizó por una guerra de guerrillas. Los principales personajes de esta etapa son Guadalupe Victoria. Con la muerte del cura José María Morelos y Pavón en 1815, la lucha por la independencia pareció decaer, ya que solo quedaron movimientos aislados, como fueron los dirigidos por los generales Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Javier Mina. Desde que el español independentista Javier Mina partió de Tamaulipas hacia el interior del país, comenzó a tener campañas victoriosas, pero en agosto de 1817, en un viaje rumbo a San Luis de la Paz, él y sus hombres, liderados por Pedro Moreno, fueron atacados por el mariscal español Pascual Liñán, al mando de una fuerza de 2.500 realistas y 14 cañones. Los mexicanos crearon el fuerte del Sombrero y el 4 de agosto de 1817 presentaron batalla a los españoles y aparentemente los vencieron. Sin embargo, la lucha siguió hasta el 15 de agosto de 1817. Vicente Guerrero. Guerrero empezó desde abajo siendo soldado y fue escalando posiciones gracias a la toma de Izúcar, ascendió a capitán. Después atacó Taxco y ya para la toma de Oaxaca era teniente coronel. Morelos lo envió a la Mixteca, pero fue mal recibido por Ramón Sesma. Entonces Guerrero decidió emprender su lucha de manera independiente en el cerro de Papalotla.
Para elegir al segundo presidente de México estaba como candidatos Manuel Gómez Pedraza y Vicente Guerrero. El primero había sido el ganador. Sin embargo, gracias al apoyo del Poisnet, de Lorenzo de Zavala y Santa Anna, presionaron a anular la elección y nombrar a Guerrero como presidente. Durante su gobierno expulsó a Barradas, quien deseaba reconquistar a México para España. Sin embargo, por su falta de conocimientos no pudo gobernar adecuadamente. Entonces se sublevó el vicepresidente Anastasio Bustamante y el Congreso declaró a Guerrero imposibilitado para gobernar. Bustamante quedó al frente del Poder Ejecutivo. Guerrero se mantuvo insurrecto hasta que fue traicionado por Francisco Picaluga, que lo llevó de Acapulco a Huatulco, posteriormente Guerrero a Oaxaca, donde se le hizo un juicio en el que se le acusó de crimen de lesa nación. Fue fusilado el 14 de febrero de 1831 en Cuilapán. Su figura es controvertida, con aciertos y errores. Entre los últimos se dejó manipular por Poisnet, con lo cual puso a México bajo el dominio político de Estados Unidos, a partir de un antihispanismo que subsiste actualmente. En la cuarta etapa dice que la consumación de la independencia de México fue un proceso muy complejo, colectivo y regionalizado. Fue un desarrollo crucial y fundamental que incluye lo que se ha llamado la era de las revoluciones. Momentos clave. El desenlace del movimiento independentista en 1821 tiene que ver al menos con dos conjuntos de fenómenos. Uno relacionado con las circunstancias alteradas debido al sufrimiento provocado por una guerra prolongada que para 1821 ya llevaba más de 11 años impactando de diversas formas en muchas regiones de la Nueva España. El otro conjunto de fenómenos para tratar de entender la consumación de la independencia es la vigencia de un régimen constitucional recientemente establecido en 1820 y que alteró de nueva cuenta el ejercicio del poder y la toma de decisiones empezando por el rey y en cada una de las provincias en el nivel virreinal, provincial y local. Dicho suceso, con Agustín de Iturbide al frente, empezó a construirse en el mes de febrero de 1821 y en 7 meses alteró por completo el escenario novohispano al grado que terminaría por romperlo. En estos 7 meses tuvieron que haber pasado muchas cosas como para que un conjunto de comunidades se adhieran incorporado sus propios intereses a ese programa político independentista. Uno de los principales logros de la consumación de la independencia fue una entidad política independiente que llevó el nombre del Imperio Mexicano, lo que supone la pretensión de romper los vínculos políticos y de sujeción con la metrópoli y en general con ese conjunto llamado monarquía española. Con la consumación, algunos de los beneficiarios inmediatos fueron aquellos que encabezaron el movimiento armado y que de algún modo se habían mantenido en una suerte de línea secundaria en el escalafón militar de las provincias novohispanas. Intervención numerosa. Rodrigo Moreno considera que las causas del movimiento pueden diversificarse en términos regionales y en este contexto identificar los intereses de los grupos armados que decidieron incorporarse en algún momento de esos 7 meses, con episodios interesantes protagonizados por el ejército trigarante, que no existía antes del 24 de febrero de 1821. Lo que ocurrió en aquel año, añade el investigador, fue un momento político y militar que tiene una faceta colectiva, política y un brazo armado visible con un núcleo en el sur de México y que usualmente solo identificamos por sus líderes, entre ellos Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Lo que pasó en septiembre de 1821 en el consenso entre un grupo de personas para el establecimiento de una identidad política independiente de la monarquía española. De este modo, la naturaleza del proceso de la consumación estuvo condicionada por una lógica de guerra, su origen, su desarrollo, sus mecanismos de expansión, su estructuración y su financiamiento, en suma, se articularon en función del conflicto. Como toda guerra, la que se vivió en la Nueva España en 1821 reconfiguró los protagonismos individuales y colectivos,
modificó las identidades políticas, redefinió objetivos, condicionó pactos y en consecuencia reestructuró el poder, concluye el académico. Luego de 11 años de conflictos, muertes y agitación social, finalmente México lograría la consumación de su independencia del Reino de España. Bueno, pues esto fue todo por hoy. Sabemos que la independencia fue uno de los cambios muy importantes en México y por ello tratamos de darles una breve reseña o un resumen de todo lo que pasó. Ya que tenemos nos independizamos de los españoles y fue algo que marcó un antes y después en la historia de México. Muchas gracias por escucharnos a la radio 1810 El Campanazo. Nos vemos en la siguiente sección. Hasta la próxima. Así es, como dice mi compañera, la independencia fue muy importante ya que tenemos muchos derechos gracias a ella. Nos independizamos de los españoles y fue algo que marcó un antes y después en la historia de México. Muchas gracias por escucharnos a la radio 1810 El Campanazo. Nos vemos en una siguiente sección. Hasta la próxima.